El Consejo de Construcción Industrializada te da la bienvenida a Insight CCI, el espacio de conexión con expertos para la co-creación. En esta sesión hablaremos de BIM Management, así que aquí estamos con nuestro host CCI, Miquel Fuentes. Él es constructor civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde también ha realizado un magíster en construcción y es docente del curso Innovación e Industrialización en Construcción. Actualmente es coordinador de innovación en desarrollos constructivos Axis S.A., empresa socia del CCI. Y les presento también a nuestro speaker CCI, Nicolás Posada. Él es constructor civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es máster en gestión integral del agua de la Universidad Politécnica de Cataluña y asesor en Lean Construction. Actualmente es docente de cursos BIM y TI en la Universidad del Desarrollo y en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además, es cofundador y socio de la empresa BIM Studio. Miquel, Nicolás, muy bienvenidos y gracias por ser parte de Insight CCI. Los escuchamos con atención. Hola a todas y todos, soy Miquel Fuentes, coordinador de innovación de desarrollos constructivos Axis, y hoy me toca ser host de este espacio Insight de Nicolás Posada. Para mí es un honor ser host de Nicolás porque es una persona con una tremenda experiencia en BIM, en particular es CEO de BIM Studio, ¿cierto? Tiene también certificado en Lean, una vasta experiencia en construcción, y hace poco también le tocó ser expositor en la Feria Rebuild en España, que nosotros como CCI estuvimos presentes. Así que para mí es un tremendo orgullo presentar a Nicolás, ¿cierto? Que además fue mi profesor hace un tiempo. Así que por la vuelta de la vida las preguntas ahora las voy a hacer yo. Así que atento, Nicolás. Perfecto. Entonces, Nico, cuéntanos un poco más de casos de éxito de implementación de la metodología BIM en particular. Bueno, vale, muchas gracias por tu introducción. Obviamente que también es un honor que el alumno ahora supere al maestro, como dice el dicho antiguo, y en particular para no latearlos con más presentaciones, obviamente, y las preguntas que después pueden surgir. Yo en particular voy a tomar muchos de los conceptos que indicó anteriormente el profesor Fernando, y me voy a especificar en un contrato en particular. Obviamente por razones y cláusulas de confidencialidad no puedo indicar cuál es, pero sí para ir indicando e ilustrando por qué es tan importante poder trabajar desde un inicio, desde un punto de vista colaborativo, y no pensar que no lo hice en forma colaborativa desde un principio y después lo puedo ir arreglando. Efectivamente sí se pueden arreglar los diseños cuando no ha sido colaborativo, pero el riesgo es muy alto, y además lo que estamos haciendo al industrializar siempre es en ir disminuyendo la incertidumbre para hacer mucho más rentables los proyectos y también obviamente mejorar la calidad de vida de las personas que van a habitar dichas viviendas o dichas unidades. Por lo tanto, en uno de los proyectos que nosotros nos tocó hacer de BIM Managers en particular, lo más extraño que nos sucedió es que primero, cuando nos entregaron todos los entregables tanto en modelos y en plano, nos encontramos con esta situación que ustedes pueden ver, que era bastante bizarra, porque el mandante indicaba que esto había sido ejecutado en BIM. El diseño, sin embargo, nos decían que el BIM no servía para nada y que era solamente para visualizarlo como tal. Y cuando hicimos la evaluación y la auditoría, nos dimos cuenta de que el diseño propiamente tal, que ya no valía mucho, bueno, lamentablemente arrojó un total de 28.000 y tantas interferencias. O sea, efectivamente no se podía construir. Y además nos encontramos que los entregables y las láminas que se obtenían de los modelos, considerando que BIM es una metodología colaborativa y con todos los preceptos que hemos escuchado anteriormente, no, las láminas que se habían emitido directamente desde los modelos eran un poco lo que ustedes están viendo acá, cuya información en la práctica, y por qué no indicarlo si simplemente no servía para construir. Entonces esa es la situación que nos encontramos. Perfecto. Nico, y considerando estas 28.000 interferencias que hay en el proyecto, nosotros como empresa constructora también vemos estas cosas de repente y nos toca industrializar igual. ¿Cómo es posible pensar en la industrialización, o derechamente, es posible pensar en la industrialización luego de recibir un proyecto con 28.000 interferencias? Bueno, claramente que sí, y primero hay que fijarse, y siempre comparto esta diapositiva en las clases que me toca hacer a mí, es que efectivamente hay que tener un marco conceptual, tal cual como también lo indicó
el profesor anteriormente, que es el plan de ejecución BIM, que es parte del estándar BIM igualmente, y dentro de ellos siempre están enfocados en cuál va a ser la plataforma educacional que voy a tener disponible para todos los profesionales y los trabajadores, tanto de la fase de diseño de la construcción y también del mantenimiento, para que sepan en qué y cómo colaborar y luego poder hacer gestión y poder hacer la mejora continua y poder incluso incorporar herramientas de la filosofía de Lean. Por lo tanto, y en particular este proyecto del data center, donde se considera, tal vez es súper poco usual hacer un data center porque no es tanta la cantidad que hay como hospitales, como casas, como colegios, etcétera, pero sí la cantidad de especialidades es muy alta, obviamente que está más enfocado en lo eléctrico por el propósito que tiene dicha edificación. Por lo tanto, sí tenemos que considerar que esta gran cantidad de especialidades siempre debiera ser bajo la estrategia común y más práctica, es que debiera ser bajo modelos federados. Sin embargo, cuando nos entregaron toda esta gran cantidad de información, lo que teníamos eran la cantidad de 5 modelos que aglutinaban una gran cantidad de especialidades, y eso finalmente tuvimos que transformarlo en la cantidad que ustedes ven ahí de modelos para que realmente pudiéramos ir trabajando de forma coordinada y pasar del concepto de coordinación digital a un concepto de colaboración que permita la coordinación como tal. Perfecto. Y en ese sentido, Nico, bueno, la industrialización requiere un análisis profundo y colaboración, yo creo, entre toda la cadena de valor incluso. Este proyecto en particular tiene una gran cantidad de especialidades. ¿Cómo logramos una colaboración en este contexto, una verdadera colaboración? Bueno, eso se genera a partir también un poco de lo que decía el profesor en relación a las estrategias de trabajo colaborativo, donde se definen los roles BIM que cada uno de los profesionales tiene que cumplir, y también identificando que todo el trabajo que se hace es a partir de la agregación de valor. ¿Qué es lo que necesita el colaborador que va a desarrollar los modelos, que va a ejecutar las tareas en terreno con la gestión de reuniones y sobre todo con generar la conciencia de que es una metodología más allá de los modelos que se utilizan? Entonces, en ese caso uno va haciendo los análisis más siempre en decir, oye, tengo la infraestructura tecnológica necesaria para trabajar en obra para desarrollar este diseño colaborativo. Muchas veces puede ser que Autodesk BIM 360 sea la respuesta, pero depende de una gran conexión de internet o que tenga un data center para utilizar, por ejemplo, Revit Server, pero necesito tener una gran conexión justamente a ese data center. Y lo que finalmente hicimos en este caso fue hacer el old fashion way, por decirlo así, que fue hacer una red interna, pero sí cambiando todo lo que se genera como tal. Por lo tanto, fuimos generando la estrategia de coordinación como tal, fuimos definiendo el sentido de coordinación en función de cómo se iba ejecutando la obra, porque a la medida que íbamos coordinando teníamos que también entregar esta información para que construyera en ese mismo sentido. Toda la información que nos entregaron inicialmente en relación a la coordinación, lo que nos entregaron a lo que obtuvimos bajo el trabajo colaborativo con distintos profesionales, cómo nos entregaron el modelo inicialmente a cómo finalmente el modelo se entregó, un modelo que se podía entender, que se podía trabajar. Aquí podemos ver otros ejemplos, en este caso con las bandejas eléctricas y de corrientes débiles que no cumplían la normativa, que parecía más que nada un Lego, un Rubik. Efectivamente, cómo realmente se tiene que modelar para que se pueda construir, siempre con la mirada de agregar el valor para finalmente llegar a estados de coordinación como el que tú puedes ver, que tú ves la imagen aquí que se entiende todo, pero el lograr algo así fue un desarrollo de 4 meses, donde no solamente estaba el diseñador, donde no solamente estaba el constructor, sino que también estaba quien estaba haciendo el mantenimiento. Entonces, la posición de todas las válvulas que tú ves ahí no es aleatoria, la ubicación de cada una de las matrices de agua también no es circunstancial, sino que es algo que indicaba el que mantiene, porque finalmente ese es el periodo más largo del ciclo vía. Perfecto. Y bueno, vimos que hay una gran coordinación y colaboración en la oficina, pero ¿cómo llevamos esto a terreno, Nico? ¿Cómo lo hicieron ustedes? ¿Qué herramientas ocuparon? Cuéntanos un poco más de eso. Bueno, efectivamente lo que hicimos, y bajo la perspectiva de agregación de valor, cuando construimos las láminas o en la herramienta que van a utilizar para construir como tal, lo que hacemos es acercarnos a los supervisores, traerlos a las reuniones de coordinación y sumarlos para que ellos nos indiquen efectivamente cuál es la información que necesitan como tal. Por lo tanto, lo que hacemos no es nosotros creer que es lo que necesitan los otros, sino asegurarnos efectivamente que estamos cumpliendo no con los deseos subjetivamente, sino con lo que necesitan para construir, para asegurar de que van a hacer exactamente lo que se coordinó anteriormente. De esa manera igual se eligen los visualizadores que son los adecuados tanto para las sesiones de reuniones internas como también para los visualizadores que se utilizan en terreno. Fuimos los primeros en Chile que usamos Dalux como el visualizador en terreno porque se veía bien y eso fue el criterio de decisión que se
utilizó. Y como resumen de todo esto, pasamos de un escenario de 28.000 a un escenario de 120. Por lo tanto, esto no es magia, sino que realmente es saber implementar una metodología como tal, y cuando la palabra se transforma en verbo. O sea, no es solamente colaboración, sino es aprender a colaborar como tal. Por lo tanto, lo que ustedes ven aquí, reitero, no es algo que a mí se me ocurrió hacer, no es una presentación fantasiosa, no es algo que no existe, sino que es algo que realmente sirve. Y bueno, y eso es parte de lo que les quería presentar como un ejemplo humilde de lo que realmente se logra cuando trabajamos en forma colaborativa. Y eso permite hacer el desarrollo de proyectos de alta complejidad como son los de industrialización. Perdón. Perfecto. Excelente, Nico. Muy buen ejemplo de lo teórico a la práctica. Yo creo que es lo mejor. De 28.000 interferencias a 120, claramente la metodología BIM es un aporte a la industrialización. Y solamente para cerrar, en lo que estamos ahora es que también dentro del mercado de los data centers, considerando de que efectivamente es muy casual lo que puedes hacer, tomamos toda la lógica que hicimos, que construimos para trabajar colaborativamente, y ahora lo llevamos, porque estábamos trabajando mientras se construía, muy extremo, ahora lo llevamos al diseño de la segunda etapa de ese data center, y además el primer data center industrializado, modularizado en Chile, que también tiene relación con Brasil. Estamos utilizando esta metodología para aplicarla también. O sea, la mejora continua fue que ya sabemos lo que no hay que hacer, así que hagámoslo antes. Ese es el resumen. Industrializar desde el diseño. Exactamente. Muchas gracias, Nico. Muchas gracias, Muchas gracias a todos. Muchas gracias por participar en Insight CCI y abordar esta temática tan interesante con nuestra audiencia. Si les gustó esta sesión, no olviden dejarnos sus comentarios y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales o visitar nuestro sitio web www.construccionindustrializada.cl, donde encontrarán gran variedad de información que el Consejo de Construcción Industrializada pone a su disposición. Reciban un cordial saludo y nos vemos en una nueva sesión Insight CCI, el espacio de conexión con expertos para la co-creación.